את Javier Milei. מילי יומדה, Karina Milei. Alicia Lucici. אני שימלא הקדוש ברוך הוא תחום שרותי בוי טובה. ייתן עליו וזאת כזאת דבר אמן. שהקדוש ברוך הוא ייתן לו חוכמה, בינה ודעת. שינהיג את המדינה הגדולה ארגנטינה. Esto ocurría el sábado a la noche en una sinagoga del barrio de Once, aquí en la capital federal. Porque hay que atender también estas cuestiones que hacen a los hombres cuando llegan al poder. Menem, en lo más parecido, usted sabe que se quiere reflejar mucho Javier Milei en el menemismo y en todo lo que era, lo que fue. Menem tuvo durante todo su mandato una ligazón permanente a todo lo que era esotérico. Y aquí en Milei, sobre todo la visita a la tumba del rabino Lubavitch hoy en Nueva York está ligado también a lo esotérico, al plano de lo espiritual. Javier Milei se ha dicho que es católico, estaría, lo ha dicho también él, en un proceso de conversión reciente al judaísmo sin cumplir con todos los rituales del judaísmo. Ahora, fíjese las imágenes de esta visita de hoy en Nueva York a la tumba, y ahora vamos a hablar con Pedro, justamente a la del rabino fallecido en 1994, Lubavitch. Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo sé que algunos de los términos son complicados de explicar, Gustavo. Lubavitch es el nombre de esta corriente religiosa con la que simpatiza mucho Javier Milei, una corriente mesiánica, mística. A mí no me gusta utilizar la palabra secta, hay que ser muy cuidadoso cuando se utilizan las palabras respecto de las diferentes corrientes religiosas que hay dentro del judaísmo, o del hinduismo, o del islam, o del catolicismo. Hay que respetar mucho a todas las corrientes. Pero esta tiene algunas particularidades. Una que es mesiánica, efectivamente, hay una cuestión mística muy fuerte. Algunos piensan que hoy está vinculado a este grupo religioso como podría haberlo estado con Hare Krishna, o en algún momento los Beatles fueron a buscar al Guru Mahariji, creo que era en su momento, o en la India Shiva. Hay muchos grupos que tienen figuras emblemáticas, místicas, sabias, a las cuales se acerca una persona por una cuestión personal absolutamente válida. Que incluso, Pedro, en cuanto a este rabino Lubavitch... Schneerson, perdón, el nombre del rabino que fue a visitar la tumba es Schneerson. Lubavitch sí, es el nombre de la corriente religiosa, exacto, que viene de una palabra rusa de un pueblo en Rusia hace muchos años. Que falleció en el año 94, incluso estaba cuestionado por la propia comunidad judía, porque él, aunque no lo decía, pero sus seguidores lo veían como el Mesías, algo que es cuestionable él no lo negaba, y por eso también recibía el rechazo de la propia comunidad, ¿no? A ver, en Estados Unidos, en Nueva York, hay varias corrientes religiosas judías similares, entre comillas, a esta, varias, que tienen muchas diferencias, en su inmensa mayoría provienen de Europa Oriental, Lituania, Rusia principalmente, no solamente, pero principalmente. Muchas otras corrientes religiosas, efectivamente, como vos decís, reniegan de esta corriente. Como en todas las religiones, hay disputas que son ideológicas, teológicas y políticas. Porque acá me gustaría resaltar el tema político también. Hay una buena nota en página 12 el sábado del sociólogo Damián Cetón que lo explica bastante bien. Estamos hablando de una corriente religiosa que apoya a la extrema derecha israelí, que está a favor de no devolver ningún territorio que Israel conquistó o ocupa desde 1967, que se opuso a los acuerdos de paz que se firmaron en 1993 y a los acuerdos de paz que se firmaron antes en 1977. Es la extrema derecha radical que está buscando el apoyo también de Milei. Hay que decir también que uno de los puntos que señaló Milei en varias oportunidades es trasladar
la embajada de la Argentina a la ciudad de Jerusalén, algo que muy pocos países han hecho, a la cabeza está Estados Unidos, pero que es un tema de fricción internacional, porque viola resoluciones de Naciones Unidas. Ojo con esto, no es un tema menor, Gustavo. Bueno, pero volvamos a la espiritualidad, a lo que lo guía, a lo esotérico o a lo espiritual, de por qué este principio de conversión y por qué, una vez más, casi Milei, cuando fue electo, que inmediatamente quería ir únicamente a visitar esta tumba. Lo primero que hizo en Estados Unidos es visitar esta tumba hoy. Y hablamos esta mañana en Mañana Silvestre, que fue muy interesante, con el doctor en filosofía y con el rabino Zerlagen, que nos interiorizó, nos metió. Mañana va a estar acá, porque es muy interesante conocer el porqué de este principio de conversión de Milei al judaísmo. Y sobre esta visita a la tumba de este rabino hoy en Nueva York, nos decía el rabino Zerlagen lo siguiente. Era una persona realmente muy sabia, con un carisma sin igual, ¿no es cierto? Y fue consultada en su momento también por muchos presidentes americanos, como Kennedy, como Carter, como Reagan. Realmente era una persona muy sabia y que tenía una visión distinta. Luego fue un rabino también muy controvertido, esto hay que decirlo también, ¿no es cierto? No tanto por lo que él hacía, sino por lo que sus más extremos feligreses hacían o decían de él, ¿no es cierto? Y le atribuían un halo mesiánico, cosa que también está prohibido en el judaísmo. Y fue una persona muy criticada, digamos, ¿no? ¿Qué era lo que le criticaban en esto de que usted dice pregonar cierto mesianismo? Que él nunca lo negó. Que cuando sus más extremos feligreses predicaban que él era el Mesías, se le criticaba que él nunca lo negó, nunca lo afirmó, pero como que pecaba por omisión. Bueno, mañana vamos a completar esto, que es un paso importante también siempre a tener en cuenta, ¿no? En un presidente y en quien guía los destinos de un país. Gustavo, discúlpame, hay un detalle anecdótico, ya que hablaste de esotérico, utilizamos la palabra místico, mesiánica. Javier Milei también pensaba viajar a Israel, no solamente a Estados Unidos. Obvio. El primer ministro de Israel se llama Benjamín Netanyahu. Netanyahu no era su nombre original. El padre de Netanyahu, cuando llega a Palestina en su momento, Israel después, cambia su apellido. ¿Sabes cómo se llamaba? Mileikovsky. Bueno, sí, él ha dicho que va a mantener relaciones especialmente con Estados Unidos y con Israel, pero también acá hay un cambio, porque también se ha tenido que arrepentir, no lo ha dicho públicamente, de haber tildado de comunista a Lula y envió de urgencia a la designada canciller Mondino el sábado a Brasilia para pedirle las disculpas, para pedirle a Lula que venga, y ya se reunió también Mondino la semana pasada con el embajador de China en la Argentina para decir, no, mire la campaña, pero ahí está todo bien.